Bueno, comienzo este video eh, con una recopilación de noticias. Básicamente todo comenzó en junio de 2022, tal como dice acá, donde sale la noticia de que se retiene en Argentina, como dice acá, a los tripulantes de un avión venezolano-iraní que había sido sancionado por los Estados Unidos. Yo en esa época me educaba con Rafa sobre cripto de forma gratuita, por supuesto. Grababa todos los webinars. Y cuestión que al ver el método que tenía Rafa o lo que él mostraba de cómo investigaba, eh, me quedó mucho la frase que nada es casualidad. Y ver una noticia como esta, donde se menciona Argentina, Irán, Venezuela, Estados Unidos, me llamó mucho la atención. Se había retenido un avión que era venezolano-iraní en la Argentina porque Estados Unidos lo había mencionado. Cuestión que, bueno, entramos a leer más la noticia y nos encontramos con que era un Boeing 747 que estaba estacionado desde el lunes en Argentina. Y bueno, nombran acá al juez que ordenó la retención de los 5 tripulantes iraníes, acá subrayo 2, que llegaron junto a 14 nacionales venezolanos. Bueno, luego seguimos viendo que la historia de la aeronave perteneció a una empresa iraní que fue sancionada por Estados Unidos y que, bueno, luego la aeronave fue vendida a Entrasur, a la rama de transporte de mercancía de la empresa estatal venezolana Conviasa, ¿no? Bueno, es decir, es un avión que era iraní, perteneciente a una empresa que estaba sancionada por los Estados Unidos, y el avión fue vendido a Venezuela, a una empresa venezolana, para que sea transporte de mercancía. Como dato adyacente tenemos que el líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que la operación estaba relacionada con comandos militares de las fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica, acusados de realizar ataques fuera de Irán. Y acá quiero poner lo que a mí me empezó a llamar la atención y a querer meterme cada vez más en el tema. Argentina vigila la presencia de iraníes desde el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. Fue bastante trágico, como podemos ver acá, 85 muertos, 300 heridos. Dice, hay alertas de detención emitidas por Interpol para varios ex altos cargos de Irán acusados de vínculos con el atentado. Eh, si volvemos para atrás en Argentina, tuvo una relación con Irán bastante fuerte y tanto en el año 92 como en el año 94 hubieron esos dos atentados donde se incluye a Irán y a las fuerzas islámicas como quienes lo provocaron. El atentado se realizó a dos edificios israelitas. eh, el primero fue la Embajada de Israel en Argentina, ese fue en el año 92, y en el año 94 fue la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994. Entonces, que tengamos un avión venezolano-iraní que se lo paró en Argentina, se lo detuvo, que se detuvo a los tripulantes, se los retuvo, que Estados Unidos lo sancionó. Eh, Tenemos acá que Juan Guaidó dice que la operación estaba relacionada con los comandos militares de las fuerzas Quds. Tenemos la historia de la Argentina. La verdad que a mí me empezó en ese momento, estamos hablando de junio de 2022, a sonar mucho una alarma, ¿no? Algo raro había. Y acá yo subrayé en rojo el nombre del piloto, porque luego empezaron a salir noticias sobre esto. ¿Quién es el piloto? Que dice que estaría vinculado a grupos terroristas, ¿no? Acá tenemos una foto del piloto. Lo que luego hicieron fue, bueno, cuando lo retuvieron empezaron a controlar a los tripulantes y dice, lo que encontraron en el celular del piloto iraní. Dice que en el teléfono de esta persona, se lo puede ver en su juventud como parte de la Guardia Revolucionaria Al-Quds. Si volvemos para atrás, lo que dijo Juan Guaidó fue que la operación estaba relacionada con los comandos militares de las fuerzas Quds, pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica, acusados de realizar ataques fuera de Irán. Lo que dijo Juan Guaidó y lo que se encontró acá tiene una conexión, ¿no? Ahora dice, como puse acá en rojo, es extraño que alguien que supuestamente realiza actividades de espionaje las guarde en su celular.
pero dice que es muy probable que de todos modos en la causa judicial las fotos se utilicen en su contra, ¿no? Bueno, continuamos. Tenemos otra noticia sobre la misma persona, sobre el piloto iraní que tenía en su celular. Dice que había fotos de tanques, misiles, una bandera repudiando a Israel. Y bueno, acá tenemos otros fragmentos de la misma noticia, que fue el 22 de junio de 2022. El avión fue detenido, la noticia del avión fue el 15, perdón, esto fue una semana después. Sale esta noticia sobre qué tenía en su celular y comenta que hay una imagen en la que se lo ve a él de joven, como combatiente de las fuerzas Quds, y también se encontraron fotos de una bandera con repudio de Israel. Si vamos encajando los detalles, todo lleva a que hay una relación, ¿no? Con esto que pasó acá atrás. Pero seguimos. Yo en ese momento venía estudiándolo mucho a Milei por el crecimiento que había tenido. Y lo que más me llamaba la atención era que en su Instagram sigue teniendo la misma foto que a la fecha de realizar este video. Estamos en el 6 de febrero de 2023. A Milei tenía esta foto que si la ampliamos se lo ve al Foro Económico Mundial de fondo. Eso a mí me había llamado mucho la atención. Me venía educando con Rafa, sabía lo que era el Foro Económico Mundial. Y ver eso era como que un candidato a presidente que primero no quería ser presidente y ahora sí lo tiene el Foro Económico Mundial. Esta foto es de una conferencia que dio en el año 2014. Hay videos en YouTube sobre eso. Cuando entré a investigar un poco más que quién es Milei, hay una sección, un apartado en el Foro Económico Mundial, eh, donde cuenta que Milei es asesor tanto del B20, del Business 20 o Business 20, perdón, como del G20. Eh, y a su vez acá también se lo nombra el G20, aparte de todo lo otro que es, ¿no? Ahora bien, si no sabemos lo que es el Business 20, es la representación del sector privado en el G20, nuclea a los mayores líderes empresariales y gubernamentales del mundo. El principal objetivo del B20 es elaborar propuestas que podrán ser implementadas por autoridades del G20. Este muchacho, que tiene el Foro Económico Mundial de fondo, que tiene un apartado del Foro Económico Mundial, es asesor de todo esto, ¿no? Es asesor de tanto el G20 como del grupo empresarial que elabora propuestas que luego podrían ser implementadas por las autoridades del G20. Este mismo tipo. Pero, ¿qué tiene que ver Milei con todo esto de acá atrás? Bueno, recordemos que la Argentina tuvo ataques a sedes de Israel por parte de altos cargos de Irán, ¿no? Y a su vez tenemos un avión detenido con sospechosos que pueden ser de las fuerzas Quds y que, bueno, efectivamente en su pasado pertenecieron a las fuerzas Quds. Ahora bien, lo tenemos a Milei, que todavía no era presidente, pero que se suponía que, pero bueno, que yo sospechaba que podría hacerlo, básicamente porque estaba el Foro Económico Mundial detrás, confirmado esto, confirmado esto. Cuando investigamos sobre Milei, lo que dice Wikipedia es que su religión, a pesar de ser católico, no agia, es aspirante al judaísmo, ¿no? Un tipo que se iba a presentar como presidente en medio de esta situación que venimos repasando. Eso a mí me empezó a sonar mucho. Yo en ese momento, junio de 2022, ya preveía que Milei tenía grandes chances, que básicamente yo decía, va a ser el presidente. Entonces, bueno, empecé a estudiar un poquito más. Estaba adelantándome al futuro y a su vez en el presente con toda esta situación y estudié el pasado. Vamos al pasado. ¿Cómo Argentina se convirtió en el único país latinoamericano en tener acuerdo nuclear con Irán? Eso fue lo primero que busqué, fue qué relación tuvo Argentina con Irán en la historia, cómo venimos, ¿no? Cuestión, acá van a ver capturas de pantalla de un Instagram personal mío, que se llama Apple with Windows, donde yo básicamente, donde veo cosas, le saco captura y las publico ahí, las guardo en historias destacadas. Ahora lo voy a mostrar. Este es este es el Instagram y yo básicamente acá guardaba capturas de pantalla de cosas que a mí me parecían importantes y acá está el apartado Argentina-Irán donde se van a ver todas las capturas que tengo acá en este estudio.
Bien, empezamos a estudiar entonces cómo Argentina se convirtió en el único país latinoamericano en tener acuerdo nuclear con Irán. Fue lo primero. En la página esta cuenta que esta persona, Hinchuk, explicó cómo comenzó la cooperación nuclear entre Argentina e Irán. El primer contacto fue en el 85, ¿no? Donde una delegación de la Organización de Energía Atómica de Irán fue invitada por la de Argentina. Y atención a esto, Argentina tenía una empresa estatal que se llamaba INVAP, que se especializa en la construcción de centrales nucleares. De ahí el interés de los persas, es decir, de los iraníes, en que Argentina reconstruyera sus plantas, ¿no? Dice, sin embargo, no se logró avanzar sobre ese tema. Sí continuaron las conversaciones sobre otro interés. Y como dice acá, la colaboración argentina en la fabricación de combustibles nucleares. Vamos a ver esos controvertidos acuerdos, como dice acá. Esto es el mismo informe de esta página de la BBC. Se puede googlear con este título y va a aparecer. Ahora dice que en esos acuerdos, es decir, no se avanzó sobre reconstruir la planta, pero sí sobre fabricar combustibles nucleares, que la Argentina colabore con ellos. Se logró el acuerdo. eh, Acá dice que sí, en esto sí se logró. Finalmente alcanzaron un acuerdo y en 1988, arrancamos en el 85, 3 años después, se firmaron los dos contratos que serían cuestionados. Uno era para la construcción de una planta piloto de purificación y conversión de uranio. El otro, dice, que era para erigir una fábrica de combustible para reactores de investigación, supuestamente, ¿no? Dice, en medio de las negociaciones, Argentina e Irán pactaron otra colaboración, pero este acuerdo fue fomentado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, que estaba trabajando, acá dice, ya estaba trabajando para limitar los peligros o los posibles peligros del programa nuclear iraní y le pidió a la Argentina que reacomodara el reactor de la Universidad de Teherán que usaba uranio enriquecido al 90%, que como dice acá, permite su uso potencial en armas atómicas. Hasta ahí vamos. Es decir, Argentina tenía acuerdos con Irán tanto para reconstruir fábricas como para cooperar en la fabricación de combustibles. Argentina empezó a asesorar, a acompañar, hasta que, bueno, se mete la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, y le pide a la Argentina que reacomode todo esto, ¿no? Y resalta que, bueno, el programa iraní era peligroso y que, bueno, se estaba usando uranio enriquecido al 90% potencial para armas atómicas, no para energía, ¿no? Ahora lo que dice es que la misión de los expertos argentinos era reducir este uranio del 90% al 20%, objetivo que se logró en el 1987, ¿no? Bueno, acá tenemos a Carlos Saúl Menem, que fue presidente en la década de los 90, es decir, después, años después de todo esto que estamos estudiando, asume Carlos Menem. Y acá que dice, los pactos nucleares con Irán se cancelaron durante el gobierno de Carlos Menem, cuyo canciller definió las relaciones con Estados Unidos como carnales. Menem fue el presidente que fue presidente durante los años 90 y durante su presidencia ocurrieron estos atentados que habíamos visto hoy acá. Estos atentados ocurrieron en el 94 y en el 92 durante la presidencia de este hombre que casualmente terminó con los acuerdos, con los pactos nucleares con Irán que se habían dado los años anteriores, ¿no? Entonces, en los 80 hubo pactos con Argentina, pactó con Irán, en los 90 asume Menem y suspende estos acuerdos y ocurre, como dice acá, vuelvo otra vez, los atentados. Ocurren dos atentados, acá se nombra uno, pero ocurrió otro. Bien, y acá tenemos esto. Agosto 2020, Javier Milei dice, hoy actual presidente de la Argentina, Menem fue el mejor presidente de toda la historia. Elogió también a Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía de la Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. ¿Vamos atando hilos hasta acá? Espero que sí, espero que se entienda.
Continuamos un poco con la historia, ¿no? Vamos a la presidencia de Carlos Saúl Menem. Como yo aclaro acá, Menem finaliza el acuerdo con Irán y estrecha las relaciones con Estados Unidos. Recordemos que dice, el canciller definió las relaciones con Estados Unidos como carnales. ¿Qué tenemos acá? Que Menem, acá dice el gobierno de Menem, adoptó los principios del consenso de Washington e introdujo reformas liberales. Vamos a estudiar un poco la presidencia de Menem acá. ¿Qué hizo? Desreguló la economía, estableció la libertad de precios y se produjo la privatización de empresas estatales. Algo muy similar a lo que propone Javier Milei en su presidencia, ¿no? De hecho, por eso mismo él dice que fue el mejor presidente de la Argentina. Pero veamos la relación que tenía Estados Unidos con la Argentina, o Menem con la Argentina. Dice, Menem implementó políticas económicas como las privatizaciones masivas y un régimen monetario de convertibilidad con el dólar. Acá yo aclaro, un dólar era un peso argentino, ¿no? Menem finaliza el acuerdo con Irán, estrecha las relaciones con Estados Unidos al punto que un peso argentino era un dólar. A su vez Menem hizo otras cosas, como dispuso entrar a la guerra con Irak en la guerra del Golfo sin autorización del Congreso y que hizo, envió armas clandestinas a Croacia, Bosnia, en las guerras yugoslavas. Y acá lo aclara, esto está en Wikipedia. Durante sus gobiernos sucedieron los atentados terroristas de origen extranjero contra la Embajada de Israel en Argentina y la AMIA. Acá lo podemos ver, lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora bien, continuamos. A comienzo de la década de los 90, Carlos Menem suspende el programa nuclear de la Argentina. Acá lo pongo. Menem no solamente rompe el acuerdo nuclear con Irán, sino que también suspende el programa nuclear nacional de la Argentina. Acá yo digo, pasan los 90, pasa la crisis del 2001. Luego de que pasa la presidencia de Menem, tenemos la crisis del 2001. Y en su presidencia, repito, hubieron 2 atentados a secciones de Israel y aparte que le volaron una fábrica de armas. Y recordemos lo que dice que hizo Menem acá, que se dispuso a entrar en la guerra con el Golfo sin autorización del Congreso y envió armas a Croacia y Bosnia en la guerra de Yugoslavia. Ahora bien, pasa todo esto y venimos a septiembre del año 2004, donde se nombra al fiscal Alberto Nisman para que dirigiera la investigación del atentado contra la AMIA. El atentado que ocurrió en el 94 se lo asigna Nisman 10 años después, en el año 2004. Y ahora atención a esto. En 2006, Nisman acusa formalmente al gobierno de Irán de dirigir el ataque de la AMIA y a Hezbollah, de llevarlo a cabo. Si volvemos para atrás, vemos toda la historia, ¿no? Argentina con Irán teniendo acuerdos nucleares que luego se ven cancelados. Tenemos un presidente que básicamente tiene relaciones carnales con Estados Unidos. Tenemos el 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar, participación en guerras y atentados iraníes, ¿no? Atentados que luego un fiscal nombra que hay un ataque a la AMIA. Curiosamente, Nisman fallece en el año 2015, justo cuando iba a declarar quiénes estaban implicados y parecía que estaba implicada la presidenta Cristina Kirchner en ese momento, pero bueno, eso es otro tema. Ahora bien, atención a esto. Año 2006 se lo acusa a Nisman, quien 2 años después de ser nombrado fiscal para que dirigiera la investigación, acusa como responsable formal al gobierno de Irán y a Hezbollah por llevarlo a cabo. Ese mismo año, en 2006, se reactiva el plan nuclear de la Argentina, aquel que Menem suspende. ¿Hasta acá vamos? Y bueno, en 2006, acá dice, el mismo año que Nisman culpa al gobierno de la AMIA, se lanzó un plan de reactivación del sector nuclear, busca renovar y reactivar el desarrollo de la energía nuclear en Argentina. Y ahora yo pongo, mientras tanto Irán y Venezuela refuerzan relaciones comerciales. En el año 2006, es muy curioso esto, pero una empresa venezolana que fabrica automóviles, inaugurada en noviembre de 2006, con capital binacional aportado tanto por Venezuela como por Irán. En el mismo año pasaron estas 3 cosas resaltables. Luego de estos años,
se le agrega que Venezuela va a construir una planta de bicicletas a las cuales le llama atómicas. Es una broma de Chávez supuestamente por las acusaciones de un programa nuclear, ¿no? Porque se sospechaba que eh, Irán con sus relaciones comerciales con Venezuela realmente lo que estaba haciendo es tener un programa nuclear, ¿no? Pero bueno, a todo esto, Argentina continúa haciendo crecer su plan nuclear de mini centrales que pasan a ser centrales que enorgullecen. Y acá dice, Argentina le apuesta a las mini centrales nucleares. Esto es año 2011, es un par de años después del 2006. Eh, y bueno, se habla de cómo Argentina quiere construir centrales nucleares, ¿no? Luego de la reactivación en el año 2006. Ahora vamos a lo de Nisman, a lo que pasó que comentaba hoy, que en enero de 2015 Nisman, que fue el fiscal asignado para investigar el atentado a la AMIA, y que acusó a los iraníes formalmente de haber organizado esto, aparece muerto días antes de ir a declarar por haber denunciado a la presidenta de Argentina por encubrimiento relacionado al caso. Y acá lo tenemos. En enero de 2015, Nisman presentó una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, quien era presidenta en ese momento, y otros exfuncionarios por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en la causa de la AMIA. A los pocos días fue hallado muerto, horas antes de que el fiscal se presentara en el Congreso a exponer su denuncia. Continuamos, la verdad que, bueno, vamos viendo cómo hay todo un trasfondo bastante fuerte en esto, ¿no? Ahora bien, entre las miles de teorías aparece Estados Unidos. Estados Unidos no se queda fuera de todo esto. Dice que el vínculo entre Argentina, Venezuela, Irán y la muerte de Nisman tienen que ver. Acá dice, uno de los especialistas denunció que los tres países crearon un clima en el que el fiscal pudo ser asesinado. Nuevamente, fijémonos cómo en el año 2015 también volvemos a tener imputados a Argentina, Venezuela, Irán y Estados Unidos, y volvamos acá, año 2022. Un avión que es de Argentina, Venezuela, Irán y Estados Unidos. Y tenemos todo esto que venimos viendo hasta acá, ¿no? Ahora bien, continuamos. En el año 2015, lo mismo que ocurrió en la historia anterior, esto que muestra acá, pasaron cosas como estas. ¿Qué significa que Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional? Luego del 2015, luego de esta época, estos 10 de marzo de 2015, Venezuela entra en una crisis política y económica, ya sabemos lo que pasó con Venezuela, ¿no? Donde Estados Unidos continuó metiéndose. Eh, recordemos nuevamente que eh, acá comentamos que Irán y Venezuela estaban teniendo relaciones comerciales en el año 2006, armaron con capital binacional, armaron una planta de automóviles, luego de unas bicicletas que le llaman atómicas, en broma, ¿no? Irónicamente. Y bueno, mientras pasaba esto, en Argentina continuaba el plan nuclear que se había desactivado. Y llegamos a esto en el año 2021. Argentina en el 2021 vuelve a impulsar una nueva central nuclear, pero esta vez financiada por China, que estaría lista para el 2028. Irán y Venezuela continúan, a su vez, estos años 2020, un año antes de todo esto, siendo socios comerciales, ¿no? Y ahora Irán lleva el petróleo a Venezuela, ¿no? O sea, el año 2006 y toda la década del 2010, Venezuela e Irán venían siendo socios comerciales y ahora tenemos petróleo dentro del trato entre Irán y Venezuela. Ahora volvemos un poco a lo que entré en el video, llegamos al año de junio de 2022 y el avión venezolano con iraníes aterriza en la Argentina y es retenido. Tenemos acá la información que se sabe del avión con tripulantes venezolanos, iraníes e iraníes retenidos en Buenos Aires. Dice que, bueno, llevaba. El avión tenía bandera venezolana, pero ya sabemos que era iraní y se lo vendieron a Venezuela. Llevaba tripulantes venezolanos e iraníes que desde la semana pasada permanece inmóvil en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Argentina. Bueno, acá dice que es un Boeing 747 retenido. Dice que fue retenido tras quedar varado por falta de combustible. Ahora, yo como nombro acá, las cosas no han cambiado. Estados Unidos alertó las sospechas, es decir, Estados Unidos otra vez metido en el medio.
Estamos en agosto, en ese momento era agosto de 2022, el avión sigue detenido en Argentina junto a sus tripulantes. Ahora, ¿por qué el avión genera sospechas? Bueno, dice que sobre Mahan Air recaen sospechas de tener vínculos con las fuerzas Quds. Estados Unidos acusa a la empresa Mahan Air de transportar cargas militares y en 2011 impuso sanciones para quienes operen en la aerolínea. En 2022, es decir, un año atrás a lo ocurrido del avión detenido, Estados Unidos denunció la existencia de vuelos de Mahan Air hacia Venezuela porque supuestamente trasladaban a personal iraní, equipos técnicos y materiales usados pagados por Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Y acá nos cuentan que, bueno, mientras tanto pasaban estas cosas. Maduro cedió 1 millón de hectáreas de tierra de cultivo de Venezuela a Irán. Teníamos petróleo, teníamos dinero para plantas, ahora tenemos tierras de cultivo. Tenemos un avión detenido en la Argentina. Se le acusa de tener relaciones con las fuerzas Quds. Vimos que el piloto se le encontraron fotos que él pertenecía a las fuerzas Quds, ¿no? Y bueno, vimos toda la historia entre Irán y Argentina. Ahora venimos acá, como yo puse. La idea de estas historias es ponerse en contexto de lo que está ocurriendo. Acá puse, veremos lo siguiente que ocurre, y lo último que había ocurrido hasta ese momento, que era agosto de 2022, es que la justicia autorizó la entrega de la carga del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza. Dice que se trata de autopartes que la aeronave transportó desde México, ¿no? Y bueno, dice que deben responder los planteos que exigen el fin de la prohibición de la salida del país a los tripulantes. Es decir, teníamos un avión detenido por Estados Unidos, teníamos los tripulantes detenidos, se les había sacado los documentos, se les estudió los teléfonos celulares, se vio que tenían relaciones con las fuerzas Quds, pero el cargamento se entregó, ¿no? A su vez, yo luego remarco esto, cuando volvemos para atrás, cuando vemos lo que había pasado con Nisman, ¿no? Que en 2004 se nombró fiscal, vemos que en 2006 Nisman acusa al gobierno iraní. En 2006 también, ese mismo año, ocurre este plan de reactivación. En 2006 se arma una empresa de automóviles con capital binacional entre Venezuela e Irán, ¿no? Hasta acá vamos. Eh, Como digo acá, lo curioso es que en el mismo año ocurre el plan, la reactivación del plan nuclear. Irán y Venezuela abren su fábrica de automóviles y Nisman presenta la acusación formal con los iraníes. Todo el mismo año, 2006. Bueno, acá tenemos otra historia que yo publiqué. Ayer hice un pequeño resumen, que es este que les mostré entre Argentina e Irán. Y acaba de salir por primera vez, es decir, al otro día que yo publiqué estas cosas, yo dije agosto, pero fue en julio, al otro día sale por primera vez la investigación que hizo Israel sobre el atentado a la Embajada de Israel a Argentina. Estamos en el contexto de tener un avión detenido. Julio de 2022, el avión se retuvo en junio. Dice, informe final del Mossad sobre el ataque terrorista de Irán y Hezbollah a la Embajada de Israel. Tiene el dossier Top Secret de la inteligencia israelí y describe cómo se organizó y se ejecutó el atentado en la sede que causó 22 muertes y más de 200 heridos. Esto es de la embajada. La embajada ocurrió en el 92. Ahora dice que durante 30 años el Mossad, que es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, recopiló información sobre el ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina, que ocurrió en el 92, 17 de marzo del 92. Irán y su brazo armado Hezbollah asesinaron a 22 inocentes y causaron más de 200 heridos. El régimen iraní y la organización Hezbollah, a través de la yihad islámica, son los responsables únicos del atentado. Otra información clave es que la infraestructura del atentado fue creada en Argentina y Brasil a partir del año 1988. Volvamos para atrás. ¿En qué año se firmaron los contratos comerciales cuestionados? En el 88.
los contratos que hizo Argentina, los acuerdos que hizo la Argentina con Irán. Y ese mismo año, según el estudio israelí, se empezó a hacer la infraestructura. 88, 89, 90, 91, 92, 4 años antes. Ahora dice, todos los miembros operativos involucrados del atentado fueron identificados por nombre, apellido y fotografía. Y ahora dice, no hubo participación de ciudadanos argentinos en el atentado. Todo lo contrario a lo que dijo Nisman, que hablaba de que Cristina Kirchner y otros funcionarios encubrieron el atentado. Según Israel eso no ocurrió. Ahora dice que la OIEA ya estaba trabajando para limitar los peligrosos programas nuclear iraní, el programa nuclear iraní le pidió a Argentina que reacomodara el reactor, ¿no? Esto es la información que vimos al principio, objetivo que se logró en el 87. En el 88 Argentina firma otros acuerdos con Irán y a su vez ocurre esto, años después de que la misión de los argentinos se cumple, ¿no? De reducir el uranio. Ahora dice, la infraestructura del atentado fue creada en el 88, ¿no? Acá yo menciono esto que estamos repasando. Bien, luego lo que ocurre es que el Mossad describe las operaciones que ejecutó Irán y Hezbolá en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, la Triple Frontera y Venezuela nuevamente, ¿no? Es decir, mientras se organizó el atentado estuvieron implicados todos estos países, se movió todo por Latinoamérica básicamente. Y dice que de toda la información que se acumuló durante los años dedicados a investigar los atentados perpetrados en Buenos Aires, tanto la Embajada de Israel como la AMIA, surge que estos dos fueron cometidos tanto por Irán como Hezbolá, ¿no? Ambos cooperaron para que esto ocurra. Las dos partes se reunieron y aprovecharon las ventajas de cada una para lograr su cometido, causando múltiples víctimas fatales. Bueno, básicamente ocurrieron dos atentados donde se comprobó, o así lo dice el informe que hizo Israel, que básicamente lo hizo tanto Irán como Hezbolá al atentado. Luego de que sale esta noticia, sale otra noticia, actualizando, que dice que el gobierno fue advertido sobre un posible ataque terrorista al periodista George Chaya, especializado en la temática. Y nuevamente nombra que en junio de 2022 la inteligencia turca logró frustrar el intento de un ataque iraní en Estambul, justo a la época donde quedó el avión varado. La inteligencia iraní planeó secuestrar a los diplomáticos y turistas israelíes. Ahora dice, el Mundial de Fútbol de Qatar en el mes de noviembre resulta ser un contexto propicio para llevar adelante ataques terroristas en nuestro país o en el suelo latinoamericano. Ya se estaba especulando con un ataque terrorista teniendo un avión varado, ¿no? Y toda la historia de fondo que venimos viendo hasta acá. Ahora dice, una agencia de inteligencia advirtió a las autoridades argentinas de un posible atentado contra el periodista de Infobae, ¿no? Es básicamente esta misma noticia acá. Junio de 2022. Ahora, 1 de junio de 2022. Se retiene a los 7 tripulantes iraníes venezolanos del avión sospechoso y dejan salir del país a otros 12. Se investiga si los ciudadanos de distintas nacionalidades, bajo apariencia de realizar una actividad ilícita, puedan estar financiando operaciones de terrorismo, concretamente con Hezbolá. Estamos hablando 1 de junio de 2022 y luego de eso sale esta noticia que acabamos de ver donde se habla de que fueron estos dos países, tanto Irán como Hezbolá, los que produjeron el atentado en los años 90. Ahora bien, se habla de las imágenes del celular del piloto, que ya lo vimos, y lo que cuenta es que se encuentran capturas de pantalla, videos e imágenes en las que se puede observar contextos bélicos, armas, ejércitos, dirigentes, el logo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Así también
las Fuerzas Armadas de Quds y de Hezbolá, personas a quienes se les habría quitado la vida, entre otras imágenes. Había imágenes de armas desplegadas en el suelo, dos personas, bueno, yo lo omití, dice colgadas por el cuello, sin vida aparentemente. Fotografías donde se observan armas nucleares, tanques de guerra y un edificio en llamas. Y una captura de pantalla donde se observa una lista de partes componentes de una plataforma de lanzamiento de misiles guiados de fabricación soviética. Eso es lo que tenía... si aparece el nombre. Esta persona de acá, que es esta persona de acá. Es el piloto del avión. Tenía, bueno, todo eso, que a su vez se nombra que en su juventud perteneció a las fuerzas Quds. Ahora bien, continuamos. Esta persona, ex comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, tenía solicitud de captura internacional dictada por la Justicia Federal Argentina por la causa de la AMIA. Y a esta persona, secretario de Hezbolá, a ambos con registro público en personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. Acá aparece nombrado que esta persona fue líder supremo. Estos son los detenidos del avión, ¿no? A quienes fueron observados. El detenido del avión, el piloto, tenía capturas de pantalla donde se observa a esta persona, ex comandante de las fuerzas Quds, a esta otra persona, ex líder militar, a Ali Hossein, esta otra persona que fue líder supremo de Irán, a este otro, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y a Mohsen Rezai, que acá te cuenta quién es, ¿no? Y vemos cómo está relacionada, tiene solicitud de captura dictada por la Justicia Federal Argentina por la causa AMIA. Entonces vemos, lo que dice esto es que tenemos una captura de pantalla eh, donde se observan estas personas, ¿no? Y esa captura de pantalla la tenía el piloto del avión detenido en la Argentina en el año 2022. Y luego aquí se habla, hay una aclaración en la noticia donde dice que las fuerzas Quds y el IRGC no son considerados organizaciones terroristas en la Argentina, pero sí Hezbolá, ¿no? Continuamos dando contexto. Estados Unidos le pidió a Argentina que incaute el avión venezolano israelí. Bueno, acá tenemos más detalles de esa información. Luego la organización internacional, la OIEA, denunció que el programa nuclear iraní avanza muy rápido. Esto es agosto de 2022. Esto fue 2 meses después de la retención del avión. El avión continuaba detenido y continuaban haciéndose investigaciones en la Argentina mientras teníamos esto que estaba ocurriendo. Estados Unidos pidiendo que Argentina retenga el avión. Se empieza a estudiar, se habla sobre el programa nuclear iraní. Y tenemos el contexto histórico de que la Argentina eran, todo el tiempo fueron socios básicamente hasta la década del 90 de un programa nuclear. Otra noticia más que suma al contexto es que los senadores de Estados Unidos le pidieron a Biden que no apoye préstamos a la Argentina por su cercanía a dictaduras como Rusia e Irán, ¿no? Se pidió que Estados Unidos no apoye a la Argentina por la cercanía que tenía. Y a su vez critican que se permitió que el avión de bandera venezolana operado por entidad iraní, sancionada por Estados Unidos, aterrizara en Argentina. Mencionan el tema del avión. En esa misma fecha, Venezuela acusa a Estados Unidos de querer robar el avión iraní venezolano retenido en la Argentina. Habla Nicolás Maduro. Y dice que la nave estaba dedicada a llevar ayuda humanitaria. Se encuentra luego que bueno, la nave era utilizada para viajes comerciales y en este caso tenía autopartes y repuestos.
se encuentra vinculado a su vez al avión que Maduro dice que eran para ayuda humanitaria. Dos sociedades españolas muy misteriosas que básicamente no tenían oficina ni teléfonos, ¿no? Luego sale otra noticia que es esta de acá. Avión venezolano iraní desde la DAIA aseguran que no hay un solo dato que indique que es un avión de instrucción. Pero también se manejaba la teoría de que el avión sea de instrucción. El avión que era tripulado por una persona que tenía vínculos con las fuerzas Quds y bueno, se mencionaban a personas que estaban relacionadas directamente con Hezbollah, a pesar de que las fuerzas Quds no son considerados en Argentina terroristas, sí Hezbollah. Continuamos. El avión venezolano iraní, bueno, la DAIA asegura que el piloto está vinculado con el transporte de armas o personas. Y a su vez tenemos otra noticia donde Israel amenaza con prolongar la mayor ofensiva contra Gaza. Es decir, estamos teniendo problemas acá en Argentina que ya se vinculaban con Hezbollah, las fuerzas Quds. Estados Unidos metido en el medio, Venezuela metido en el medio, estudios históricos que respaldan lo que ocurrió con el atentado de la AMIA y culpan a Irán directamente. Y a su vez tenemos a Israel amenazando con la Franja de Gaza, eh, donde, bueno, se nombran jefes militares de las brigadas Al-Quds, ¿no? No sé si se entiende el contexto, espero que sí, pero la verdad que es muy profundo. Continuamos. Hablamos de que había un acuerdo nuclear, había petróleo de por medio, porque Irán lo incluyó con Venezuela. Y en ese momento sale esta noticia. Precio del petróleo sube por dudas sobre posible retorno del suministro iraní. Subió el petróleo. Y se habla de que, bueno, había conversaciones de los 2015, año donde ocurre lo de Nisman, entre los Estados Unidos e Irán, para revivir un acuerdo nuclear del 2015. Repito, año donde ocurre la muerte de Nisman, donde iba a declarar, no solamente culpando a políticos argentinos, sino también a Irán. Se iba a realizar un acuerdo nuclear. Ahora tenemos otra noticia donde Borrell presenta a Irán y Estados Unidos un texto cerrado para recuperar el acuerdo nuclear. Esto estamos hablando año 2022, queriendo recuperar el acuerdo nuclear en el año 2015 y todo el contexto que ocurre de fondo, ¿no? Un avión detenido, historial de atentados. Bueno, acá se dice, después de más de 15 meses de contacto se cerraron negociaciones que dependen de la decisión del presidente Joe Biden y de su homólogo iraní. ¿Qué pasa después? Se avanza el acuerdo nuclear con Irán. La Unión Europea, esta vez estamos hablando de Estados Unidos, ahora la Unión Europea propone borrador para retomar el pacto, para reactivar, acá otra vez nuevamente, se concluyen negociaciones para reactivar el acuerdo internacional 2015 que se había cancelado entre, bueno, Irán y Estados Unidos para que Irán deje de fabricar armas nucleares y ahora los negociadores, jefes de Irán y Estados Unidos, tendrán que viajar a mostrar los resultados y ver si finalmente concretarán la aprobación. Tenemos otra noticia paralela, que es el enojo de Maduro al pedir ayuda a la Argentina peronista para rescatar el avión. Bueno, Venezuela pidiendo que se rescate el avión que Estados Unidos pidió detener. Y es muy curioso que mientras Estados Unidos pide detener un avión, ese mismo año, meses después, empiezan negociaciones para ver si retomaron un plan nuclear que se había cancelado porque Irán estaba construyendo, fabricando armas nucleares, ¿no? Esas contradicciones son muy curiosas. Continuamos. Los iraníes y venezolanos del avión sospechosos no se van por ahora del país. Esto es otra noticia que salió en esa época. Se les retienen los pasaportes y se les prohíbe salir del país por estar investigados por supuestos vínculos con el terrorismo. Paraguay se mete, investiga, ¿no?, el nexo entre el tripulante con el crimen de un fiscal. En las últimas horas se dio a conocer que la justicia de Paraguay
comenzó a investigar un posible vínculo entre uno de los tripulantes de la aeronave y los acusados por el crimen del fiscal paraguayo. Continuamos. Irán reclamó la liberación de los tripulantes del avión. Esto sí continúa siendo en el año 2022. Acá tenemos agosto 2022, es decir, entre junio, julio y agosto pasaron todas estas cosas. Y acá lo pongo. Irán reclama la liberación de los tripulantes del avión retenido en Ezeiza y que Argentina no se deje someter por Estados Unidos. Y acá pongo, por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos esto. Irán y Estados Unidos más cerca de salvar un acuerdo nuclear. Y la Unión Europea de por medio. Es decir, Estados Unidos pide retener un avión vinculado con el terrorismo, que viene muy relacionado con la historia nuclear de Irán. Y a su vez tenemos querer salvar un acuerdo nuclear cancelado en 2015. Pasa el tiempo y tenemos Estados Unidos no admitirá nuevas concesiones en las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán. La Casa Blanca envió un mensaje a Israel de tranquilidad sobre la situación de las negociaciones, sobre el posible pacto nuclear. Bueno, Israel dice que no están tranquilos, sin embargo. Y ahora dice que Irán negocia con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China, de forma indirecta con Estados Unidos, la restauración del plan 2015, abandonado en 2018 por Donald Trump. Si vamos tejiendo hilos, hay una histeria terrible con el tema de armamentos nucleares. Sale otra noticia. Irán comenzó a enriquecer uranio con máquinas avanzadas en su planta subterránea. Lo reveló un informe confidencial del Organismo de Control Atómico de la ONU. Ahora bien, tenemos otra noticia. Argentina es referencia regional del sector, en el sector de energía nuclear. Esto es agosto 2022, ¿no? Mismo mes que estaban ocurriendo todas estas cosas. Argentina encabeza en la región el sector de la energía nuclear. Dice, camino a la extensión de vida de Atucha 1. Atucha 1 es una planta nuclear. Dice, con la inauguración de la planta de almacenaje en seco de combustible nuclear, Nucleareléctrica Argentina concretó el primer paso de su plan 2021-2030. Agosto. Ahora nos vamos a octubre de 2022. Vemos que agosto, junio, julio, agosto fue todo una histeria de energía nuclear, pactos nucleares, que sí, que no. Y nuevamente involucró a Argentina, Irán, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel. ¿Qué pasó en octubre? Curiosamente, hackearon servidores de correo electrónico de la Agencia Nuclear de Irán. Octubre de 2022. Dice que bueno, un grupo aseguró que el ataque fue en nombre de no sé quién, por las mujeres, la libertad y la vida. Bueno, dice que el grupo de piratas informáticos iraní, Black Reward, dijo en un comunicado en Twitter que había publicado información hackeada relacionada con las actividades nucleares iraníes, declarando que la acción era un acto de apoyo a los manifestantes de Irán. En Irán. Un periodista argentino, este es su Twitter, informa, resumo, dice: los iraníes están enloquecidos por conseguir el Karem argentino. Recordemos que meses anterior, en agosto, había salido que Argentina era referencia nuclear, era referencia regional en el sector nuclear. Dice, los iraníes están enloquecidos por conseguir el Karem argentino. Hay cientos de agentes que vienen por el Karem. ¿Qué es? Es un reactor nuclear de potencia prototipo como el ACP-100 chino. El agente iraní comunica que Argentina ahora sí quiere venderlo a Teherán. Recordemos un poquito, con acuerdo entre Estados Unidos, Argentina metió en el medio con un avioncito, un hackeo con correos que dicen que los iraníes quieren conseguir el Karem argentino. Acá tenemos Proyecto Karem en el contexto internacional. Tenemos información, otra vez a fines de 2015 se registraron 50 proyectos. En 2015 tenemos un acuerdo que bajó entre Estados Unidos y Irán nuclear. Y acá tenemos el proyecto Karem, que es argentino. Tenemos el atentado contra Nisman. Acá tenemos más detalles sobre el proyecto Karem, que dice: el principal objetivo de este proyecto es la construcción del prototipo del primer reactor nacional de potencia de diseño nacional. La Comisión Nacional de Energía Atómica es la institución responsable del diseño, implementación y puesta en marcha de Karem. Esto es 100% argentino.
Y en el mismo hackeo donde se nombra el Carem, el mismo hackeo del mail, tenemos esta noticia que dice: el hackeo a áreas de inteligencia de Irán. Fuerza Política Argentina analiza realizar pedido de informes al PEN para aclarar posible implicancia de los gobiernos de Alberto Fernández, quien era el presidente en el momento argentino en el 2022, Mauricio Macri, presidente anterior a Alberto Fernández, en operaciones nucleares sórdidas. Preocupación en ámbitos diplomáticos. Seguimos con todo un problema nuclear de fondo, el mismo que tenemos desde el año 85. Esto es en el año 2022, mientras tenemos un avión venezolano-iraní detenido en la Argentina. Octubre de 2022, alerta en La Rosada. La Rosada es la casa rosada, la casa presidencial. Hackean plan nuclear iraní y salpican al gobierno argentino. Ahora dice que, bueno, el periodista Gabriel Brasesco, esta misma persona, contó que encontraron archivos relacionados con las actividades nucleares iraníes. Acá tenemos más información y se menciona que Argentina aparece más de 400 veces, ¿no? Y hay preocupaciones en el gobierno argentino. Y bueno, acá tenemos otra noticia que acompaña, que estaba implicado Alberto Fernández y Mauricio Macri, dos expresidentes. Acá se la nombra, dice que también, bueno, en varios documentos los iraníes se muestran interesados en conversaciones con funcionarios argentinos de las administraciones de Cristina Kirchner, presidente, Mauricio Macri, quien sucedió a Cristina Kirchner, y Alberto Fernández, que era el presidente actual, el presidente anterior a este momento. Bueno, se lo habla por el primer reactor nuclear de potencia, que es lo mismo que tuiteó esta persona, este periodista, sobre el proyecto CAREM, ¿no? Que es el proyecto nacional. No sé en qué quedó eso, honestamente. No hubo mucha más información al respecto, pero luego sale esto. La OIEA adoptó una nueva resolución contra el régimen de Irán por falta de cooperación nuclear. La agencia de la ONU solicitó a Teherán que dé explicaciones sobre la presencia de partículas de uranio que facilite el acceso a la instalación de material para recoger muestras. Y nuevamente tenemos resolución presentada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, que fue aprobada por otros miembros. Solo Rusia y China votaron en contra. Acá seguimos teniendo a Estados Unidos metido con Irán en cooperación nuclear. ¿Falta o que hay cooperación? A su vez tenemos otra noticia donde Irán en Bolivia y la política exterior argentina. El canciller que hoy pide explicaciones a Bolivia por su cooperación militar con Teherán pertenece al mismo partido político que decretó una virtual amnistía por los terroristas auspiciados por Irán. Se habla de la preocupación de Cafiero, quien era ministro en Argentina en ese momento, en 2022. Se nombra a Rusia con drones de fabricación iraní que utilizó en ataques en la guerra de Ucrania. Dice que ojalá esto sirva para reencauzar la política exterior argentina, siempre errática, ello en relación a Irán y Ucrania y muchos otros temas. Bueno, se lo nombra Alberto Fernández, que está envuelto en la política boliviana, Evo Morales, no toda la relación que tiene Argentina con Bolivia, un país muy cercano. Y bien, teniendo todo este contexto donde, nuevamente repito, histeria nuclear entre Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Latinoamérica en sí, hackeos, esto, lo otro, pasan los años y ocurre lo que yo había visto anteriormente. Gana Javier Milei, ¿no? Esto es ahora, bueno, 2023, estamos en 2024. Luego de todo esto que venimos viendo, fines de 2022, pasa 2023, un año después, gana Milei. Arrasan las elecciones. Tuvo un 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa. Ni bien ganó Milei, a ver si aparece la fecha, no aparece la fecha, pero fue en noviembre. Lo que hizo, creo que a la semana de ganar, 26 de noviembre de 2023, asistió a una ceremonia judía y recibió la bendición de un reconocido rabino. Luego este se vio implicado en los túneles que encontraron en Nueva York. Bueno, pero no importa, o sea, sí importa porque tenemos más contexto, pero luego que gana Milei, va a visitar y empieza, lo primero que muestra es tener relaciones con los judíos, ¿no? Lo que ocurre luego de esto es que detienen a 3 sospechosos por posibles actividades terroristas en Argentina.
personas de origen sirio-libaneses y dicen tener vínculos con actividades terroristas que iban a realizar en el país. Esto ocurrió hoy. Javier Milei ratificó que mudará la embajada argentina a Jerusalén. Se alinea, dice, con la ultraderecha internacional, al igual que Donald Trump en 2018. Pretende situar la delegación argentina en la ciudad sagrada que es objeto de disputa. Ya sabemos en qué está Israel, en la franja de Gaza, cómo estamos comprometidos, ¿no? Y hubo respuesta de Hamas. El grupo terrorista condenó el anuncio de Javier Milei del traslado de la embajada de Argentina a Jerusalén. Y acá quiero llegar a la conclusión que vengo teniendo desde que entendí lo que había pasado con Argentina e Irán, desde que se detuvo el avión y empecé a estudiar toda la historia y vi todo el contexto que vimos hasta acá. Este que está acá es Saúl Menem, quien fue presidente en los 90 y quien canceló el acuerdo con Irán y quien tuvo 2 atentados en el año 92 y en el año 94, en el cual se culpa a Irán y a Hamas de haberlos efectuado. Y fueron hacia sedes israelíes, ¿no? La Embajada de Israel y la Asociación Mutual de Israel en Argentina, la AMIA. Este es el presidente quien estaba en esos momentos mientras ocurrieron todas esas cosas. Y anteriormente habían acuerdos nucleares entre Argentina e Irán. Este es el presidente actual, Javier Milei. Podemos ver las patillas haciendo una referencia, ¿no? A quien, según Javier Milei, Menem fue el mejor presidente de toda la Argentina. Lo tenemos a Menem, el mejor presidente, dijo Javier Milei. El mejor presidente que tuvo 2 atentados, en verdad 3, 4 atentados. Eh, Hoy quien dice que el mejor presidente fue este es quien preside a la Argentina. Quien dice tener una ascendencia judía, quien participó en ceremonias judías y lo continúa haciendo, quien anunció que va a haber embajada argentina en Israel, quien recibió una condena por el grupo terrorista Hamas. Y esta foto la uso de referencia porque mucha gente la compara con lo que ocurrió con Menem. Esta es una foto durante la presidencia de Menem, esta es una foto durante la presidencia de Javier Milei. Es voz popular que la similitud que hubo, la referencia que se le hizo. Y acá está la frase que yo siempre digo, la historia se repite. No la digo yo siempre, o sea, la digo, pero no es mía. La he escuchado. La historia siempre se repite. Y acá está mi pregunta. ¿Se repetirá la historia que ocurrió con Menem? ¿Es la Argentina propensa a repetir la historia de tener atentados? Si ocurren atentados esta vez, dado todo el contexto que repasamos anteriormente, ¿volverá a ser hacia sedes exclusivamente judías o esta vez será hasta hacia actividades argentinas? ¿No? Eh, ¿Se repetirá esa historia o no? ¿Hay probabilidades o no? ¿Estoy equivocado o no? Así como no sabía si estaba equivocado con que Javier Milei iba a ser presidente, dado el estudio que había hecho con el Foro Económico Mundial y quién era Milei, ahora mismo me encuentro haciendo un estudio de si realmente podemos llegar a tener atentados en la Argentina nuevamente, como ocurrió en los 90 con Carlos Saúl Menem. ¿Que hay contexto? Hay contexto. Si esto no es contexto, 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 si la historia y todo lo que viene pasando no es contexto para que se pueda llegar a dar un posible atentado, yo no sé qué puede ser. En este video mostré absolutamente todo el proceso y hoy salió esta noticia. Es como que poco a poco vamos llegando a una amenaza de repente, ¿no? Esto no es una amenaza, pero dice que lo condenó. Que se repudia la decisión del presidente. Y tenemos atrás esta historia. La historia de Carlos Saúl Menem. ¿Se va a repetir la historia o no?
Acá tenemos dos fotos, esta del atentado de la Embajada de Israel en el año 92 y esta de la AMIA en el año 94. Son fotos muy tristes. ¿Podrá volver a ocurrir algo así? Me lo pregunto otra vez. ¿Será solamente hacia la representación del pueblo judío en Argentina o esta vez será hacia el pueblo argentino por completo? Por eso hice este video. Es un estudio que vengo llevando hace 2 años y luego de que Milei fue al Muro de los Lamentos, que me olvidé de poner la foto, dijo que iba a poner la embajada argentina en Jerusalén y al toque enseguida sale esta noticia. Pregunto nuevamente, ¿se va a repetir la historia? ¿Se verá implicada la universidad pública, por ejemplo? Si el atentado si ocurre un atentado y se va hacia el argentino en sí, hacia el pueblo argentino, ¿será la universidad pública que es una bandera en este país? Está involucrada China en la universidad pública argentina, pero ¿quién, quién sabe? Eh, ¿Será en algún evento como Lollapalooza 2024, que se hace en marzo? Época muy... El 17 de marzo ocurrió este atentado y el 17 de marzo, 17, 18 y 19 es el Lollapalooza. ¿Querrán repetir esa historia? Eh, Son detalles, son cosas que me estoy preguntando mucho. No sé si seguir con esta investigación, no seguirla, si puede ocurrir, no puede ocurrir. Veo muchas probabilidades. Y hay una noticia más que yo quiero mostrar acá, que la posté en Twitter. Esto fue el 2 de febrero. Dice que Milei era tendencia porque Estados Unidos envió en gesto de apoyo un portaaviones a la Argentina. ¿Por qué manda un portaaviones Estados Unidos a la Argentina? ¿Podrían ocasionar un atentado para recibir más visitas, entre comillas, como estas? Fue algo que me lo pregunté en Twitter, ¿no? ¿Y si hay un atentado para generar una excusa para recibir más visitas como esta? ¿Puede ocurrir o no? Esto ocurre en el medio de que se está estudiando la ley Ómnibus para aprobarlo o no. Es una ley que está proponiendo Javier Milei. Por eso hago este video, para consultar esta pregunta y para mostrar mi investigación, a ver si tiene baches o no. Espero que no haya aburrido, espero que se haya llegado hasta el final y espero estar equivocado realmente. Ojalá que la historia no se repita porque no sería nada lindo. Muchas gracias.